Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo este pastel de verduras y atún, una receta súper fácil. No vamos a necesitar prender el horno, así que es ideal para los días de calor que están viniendo, o por qué no, que este pastel esté en nuestra mesa navideña o en la mesa de fin de año, así que vamos a prepararlo. Lo primero que vamos a necesitar van a ser 2 tomates redondos, del tamaño como el que se ve acá en la imagen. Acá hay 2 opciones, o utilizan los 2 tomates redondos, y si no pueden hacer como hice yo en esta ocasión, que utilicé un tomate redondo y el otro tomate lo reemplacé por tomates cherry, porque la verdad que nos gusta muchísimo cómo queda este pastel con tomates cherries. Así que lo que voy a hacer a estos tomates, que ya los tengo lavados, los voy a picar bien chiquititos. Si estás pensando en la mesa navideña, acá arriba te voy a dejar un vitel toné de pollo que es súper rápido y económico. También acá arriba te voy a dejar 4 rellenos de tarteletas que quedan buenísimos. Y si no, te podés preparar este pan dulce salado que te aseguro que te va a encantar. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes porque debajo del video en la casilla de descripciones van a estar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta, y de igual forma todos los ingredientes que utilizamos para esta receta los voy a dejar debajo del video en la casilla de descripciones. Cuando los tenga todos picados, los voy a poner dentro de un recipiente bastante amplio porque acá vamos a ir poniendo todas las verduras. También vamos a necesitar hojas de lechuga. Yo utilicé 12 hojas de lechuga porque las lechugas que tenía en la huerta eran bastante chiquititas. Acá le ponen la cantidad de lechuga que a ustedes les guste, igual que todos los ingredientes, que todas las verduras que voy a nombrar de ahora en adelante van a ir en cantidad y gusto de cada uno. A las lechugas también las voy a picar bien chiquititas. Cuando las tenga todas picadas, las voy a poner en el recipiente donde habíamos puesto los tomates. Una zanahoria a la cual lavé, pelé y la voy a rallar con la parte más finita de mi rallador. Medio morrón o pimiento en conserva, o si no, lo pueden reemplazar por morrón o pimiento asado, al cual también lo pico bien chiquitito. 3 huevos hervidos que los voy a rallar con la parte más gruesa del rallador y luego sí lo voy a agregar al recipiente donde estaban las verduras. 200 gramos de atún, pero si no les gusta el atún lo pueden reemplazar, por ejemplo, por aceitunas, por pollo o por la verdura que a ustedes más les guste. Una buena cantidad de perejil recién picado. Aproximadamente una cucharadita de sal, 3 cucharadas de mayonesa, y a todo esto lo voy a integrar muy bien. Si te gustó este video, te invito a que me dejes un comentario o una carita sonriente. Cuando lo tengamos bien integrado, como último ingrediente le voy a sumar 200 gramos de choclo y lo volvemos a integrar muy bien. Cuando lo tengamos listo, vamos a dejar el recipiente a un costado y vamos a tomar pan lactal o pan molde. Le vamos a sacar los bordes al pan. Acá, si quieren, pueden comprar el pan lactal ya hecho, y si no, acá arriba les voy a dejar un enlace de una receta que subí hace muy poquitito de pan lactal casero, súper fácil de realizar. Cuando tengamos listo el pan, vamos a tomar un molde. En esta ocasión yo utilicé un molde de pan que mide 23 por 13 centímetros y tiene 6,5 centímetros de alto. Al molde le voy a poner un papel film para que después sea muchísimo más fácil sacar el pastel de atún. Importante, no me quiero olvidar de decirles que dejen una buena cantidad de papel film a los bordes del molde para que después podamos cerrar el pastel. En el molde vamos a poner una capa de pan,
Cuando la tengamos lista, vamos a poner una buena capa de nuestras verduras, que llegue bien este relleno de verduras hasta los bordes y que quede lo más parejo posible. Ahora sí, le vamos a poner otra capa de pan. Otra buena capa de nuestras verduras con atún, otra capa de pan y otra capa de verduras, y así hasta que terminemos todas nuestras verduras y nuestro pan. Para esta receta yo necesité 14 rodajas de pan lactal o pan molde, pero esto va a variar muchísimo dependiendo del tamaño del molde que ustedes estén utilizando. Ahora sí, una vez que tengamos nuestro pastel bien formado, lo vamos a cerrar con el papel film que habíamos dejado a los costados del molde y lo vamos a llevar a la heladera por aproximadamente 1 hora. Pasado este tiempo, vamos a sacar el pastel de la heladera y lo vamos a poner sobre la bandeja donde lo vayamos a presentar. Cuando tengamos nuestro pastel sobre la bandeja, lo vamos a decorar. Para ello yo utilicé 2 cucharadas de mayonesa, que se las pasé por arriba al pastel. Le puse un huevo duro rallado bien finito. Unos tomates cherry y unas hojitas de perejil por arriba para decorarlo. Si lo hacen con tiempo, lo pueden dejar toda la noche en la heladera y lo decoran un rato antes de servirlo. Miren qué lindo que quedó el pastel decorado y no saben el sabor espectacular que tiene. Así que anímense, prepárenlo y después me cuentan si lo hicieron para las fiestas o no. Gracias por haberme acompañado en este video, ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos muy pronto con una receta navideña nueva. Chau chau.